Crónicas de lo cotidiano. Segunda parte. Después de que mi abuela murió y mi familia se destrozó por la herencia, me fui sin mirar atrás, pero ahora sé que fue un error dejar solo a mi abuelo, y volví para protegerlo. Creí que con ese mensaje y los cambios que hice sería suficiente para que las malas actitudes cedieran, que al fin todo empezaría a mejorar. Pero estaba equivocada. Tiempo después, comenzó lo peor. Al principio todo parecía ir para mejor. Durante unos meses hubo calma. Mi abuelo recuperó mucho de su brillo, esa chispa que lo hacía tan especial. Algunos de sus hijos, nietos y otros familiares que le quedaban empezaron a visitarlo más seguido. No solo aquellos que se habían alejado por la toxicidad, sino también algunos que recapacitaron y se disculparon sinceramente por sus antiguos comportamientos. Incluso yo opté por volver a conseguir un trabajo fijo. Mi abuelo había retomado uno de sus hobbies favoritos, que hacía años había dejado de lado, la carpintería artesanal. Pasaba horas en su taller creando pequeñas figuras y muebles, algo que lo llenaba de alegría y paz. Verlo así, con esa motivación renovada, me dio tranquilidad y fuerzas para seguir adelante junto a él. Hubo algunos intentos menores de acercamiento por parte de quienes seguían envueltos en el tema de la herencia. Uno de ellos fue mi tío Víctor, quien me había prometido que ya había dejado atrás todo ese asunto y que solo quería retomar la relación con el abuelo por cariño. En una ocasión, cuando Víctor vino a visitar a su papá, mi abuelo, yo los dejé solos un momento para contestar una llamada urgente. Pero al regresar, me sorprendió mucho ver que Víctor estaba otra vez insistiendo en el tema de la herencia, intentando convencer a mi abuelo para que les diera alguna propiedad, en vida. No lo pensé dos veces y lo interrumpí con firmeza. Le pedí que se fuera de inmediato, y le aclaré que si no lo hacía, llamaría a la policía. Víctor no tuvo más opción que salir, aunque con una mirada llena de rencor. Ese fue un momento decisivo para dejar claro que ya no habría más espacio para manipulaciones ni chantajes. Un día, mientras platicaba con mi prima Mariela, me contó algo que me dejó helada. Me dijo que durante una visita que hizo mi tío Víctor a su mamá, la hermana de Víctor, lo había escuchado hablando con un abogado sobre la situación actual de nuestro abuelo. Según lo que ella pudo oír, Víctor estaba planeando presentar una demanda de tutela o curaduría para que les permitieran manejar oficialmente las finanzas y decisiones legales de mi abuelo. La idea era usar ese recurso legal para tomar el control absoluto y, según Víctor, protegerlo, aunque yo sabía que sus verdaderas intenciones eran muy distintas. Mariela me advirtió que debía estar atenta, porque con esa estrategia, él y algunos otros podrían meterse aún más en la vida de mi abuelo sin que nadie pudiera impedirlo fácilmente. Fue un golpe fuerte saber que no solo no se rendían, sino que estaban buscando maneras legales para seguir intentando controlar todo. Le conté a mi abuelo todo lo que Mariela me había dicho sobre el plan de Víctor. Esperaba que eso lo alterara, que se preocupara o incluso que se enfadara, pero para mi sorpresa, él no dejó que la noticia lo afectara demasiado. Con una serenidad que me dejó pensando, me dijo que no haría nada al respecto por el momento. Me explicó que, para que ese plan pudiera funcionar, tendrían que demostrar de alguna manera que él ya no era capaz de manejar sus finanzas y asuntos personales. Y él estaba convencido de que eso no iba a pasar, que todavía tenía plena capacidad para tomar sus propias decisiones. Impulsada por su actitud tranquila y confiada, decidí hacerle caso y no intervenir. Por ahora, no haría nada. Pero en el fondo sabía que esa calma podía ser solo una pausa antes de la tormenta. Pasaron algunas semanas sin mayores incidentes. Todo parecía estable y, dentro de lo posible, tranquilo. Pero claro, fue solo la calma antes de la tormenta. Una tarde, mientras regresábamos del supermercado, un hombre bien vestido ya nos esperaba en la puerta. Se presentó como licenciado Fabián Mesa, abogado de mi tío Víctor. Mi abuelo, al escuchar eso, se puso inmediatamente tenso. El abogado fue cordial, pero directo. Nos dijo que había venido a entregar un aviso formal sobre una cita programada ante notario, donde esperaban que mi abuelo firmara de manera voluntaria el traspaso de tutela legal y administrativa a su hijo Víctor. Esto es solo un procedimiento amistoso, dijo con una sonrisa falsa. Si su padre accede, todo se resolverá sin conflicto. De lo contrario, mi cliente está dispuesto a iniciar un proceso judicial, y créame, señorita, los antecedentes no juegan a su favor. Antes de retirarse, sacó una pequeña memoria USB y la dejó sobre la mesa. Aquí están todos los elementos probatorios que se utilizarán en caso de llegar a juicio, informes médicos, testimonios,
incluso registros que muestran el deterioro físico y emocional del señor Salvador durante los últimos años. Les aconsejo que lo piensen bien. Las probabilidades de ganar son, honestamente, mínimas. Cuando cerró la puerta, mi abuelo se quedó en silencio. Yo aún sostenía la memoria USB, mirándola como si fuera algo radiactivo. Él solo alcanzó a decir: no pensé que Víctor fuera capaz de esto, no por mí, sino por un par de casas y unas cuentas. Lo vi quebrarse un poco. No lloró, pero le temblaban las manos y la voz. Fue la primera vez, desde que volví a vivir con él, que lo sentí realmente vencido, como si algo dentro se le hubiera roto. Lo vi temblar, y no quise que también me viera temblar a mí. Así que respiré hondo, apreté los dientes por dentro y le sonreí, aunque por dentro estuviera llena de rabia y miedo. No van a lograr vencernos, abuelo, le dije, con la voz lo más firme que pude. Sea lo que sea que traiga esa USB, no significa nada. Están actuando desde la desesperación, y eso siempre termina por delatarlos. Lo que hacen no es justo, ni legal, ni humano. Y créeme, no les va a salir. Me escuchó en silencio, y noté como poco a poco sus manos dejaron de temblar. Le tomé las suyas entre las mías y respiró profundo, como si mis palabras le hubieran dado algo de estabilidad. No me mostré vulnerable, aunque por dentro sentía un nudo enorme en el pecho. Pero logré lo que me propuse, calmarlo. No era momento para pánico, era momento para protegerlo, como él tantas veces me protegió a mí. El resto del día transcurrió con aparente normalidad. Cocinamos, vimos su programa favorito, y hasta se animó a hacer uno de sus crucigramas mientras yo lavaba los trastes. Él no volvió a mencionar el tema, y yo tampoco. Por dentro sabía que no sería la última vez que tendríamos que enfrentarlos, pero por ahora, bastaba con mantenernos firmes. Y unidos. Esa noche, cuando mi abuelo se fue a dormir, me aseguré de que estuviera cómodo y tranquilo. Esperé un rato más, solo para estar segura de que no bajaría ni me llamaría por alguna tontería antes de dormir, como solía hacer a veces. Luego tomé la USB y me encerré en mi cuarto. No sabía exactamente con qué me iba a encontrar, pero lo que vi me dejó helada. Había de todo. Archivos PDF con historiales médicos que mostraban los ingresos recurrentes al hospital, informes clínicos con fechas y notas médicas que detallaban episodios de desnutrición, falta de actividad, incluso uno donde un médico recomendaba vigilancia permanente. No sé cómo los consiguieron, si fue con autorización o no, pero ahí estaban. Luego abrí una carpeta que decía, evidencia visual. Había fotos y videos de mi abuelo en sus peores momentos, en pijama, cabizbajo, con una mirada que yo ya no veía en él desde hacía meses. En algunos se negaba a comer, en otros simplemente se le veía sentado, como apagado. Me partió el alma. No por las pruebas en sí, sino por recordar cómo llegó a estar así, y por darme cuenta de que ellos ya tenían todo planeado. Que su estrategia no era nueva. Que si yo no hubiera vuelto, lo habrían enfrentado a solas, lo habrían presionado hasta el límite, y probablemente eso lo habría destruido. Me quedé helada. Sentí que algo dentro de mí se revolvía de indignación. Porque ahora lo entendía, no solo me veían a mí como un obstáculo, sino como una amenaza. Y tenían más. En otra carpeta, encontré algo que me sorprendió aún más, audios míos. Audios que yo misma había enviado, cuando tomé la decisión de limitar el acceso a la casa, explicando por qué lo hacía, aclarando que muchas personas no podían entrar si el abuelo no lo deseaba o si le habían causado daño. Ellos lo iban a usar en mi contra. Iban a pintarme como una especie de carcelera, como alguien que había privado a toda la familia de su derecho a verlo. Y con eso, pelearían para que yo no pudiera quedarme como la responsable legal de su cuidado. Querían usar mi propia voz para sacarme del camino. Apagué la computadora y me quedé un rato en la oscuridad, mirando al techo. No lloré. No me lo permití. Pero por dentro, estaba hirviendo. No de miedo. De rabia. Porque si algo entendí esa noche, es que esto ya no era solo por la herencia. Era por control, por ego, por orgullo. Y si creían que me iba a quedar callada, no me conocían en lo absoluto. No sabía muy bien cómo enfrentaría todo esto. No sabía si lo mejor era buscar un abogado o si debía esperar a ver qué hacía mi tío. Pero de algo sí estaba completamente segura, no iba a permitir que salieran con la suya. No ahora,
no después de todo lo que le habían hecho a mi abuelo, no después de todo lo que habíamos pasado para que él pudiera volver a estar en paz. Pensé por un momento en a quien podría acudir, y fue entonces que recordé a Daniel, un excompañero de preparatoria. Sabía que había estudiado Derecho y que, al menos por lo que había visto en redes sociales, ya trabajaba en eso desde hace unos años. No perdía nada con intentarlo. Lo contacté al día siguiente por mensaje. Le expliqué de forma muy general que necesitaba asesoría legal, que se trataba de un tema delicado familiar, y para mi sorpresa me respondió bastante rápido. Me dijo que no se especializaba en ese tipo de casos, pero que con gusto podía orientarme y darme un primer panorama. Le agradecí y le propuse vernos ese mismo día. Le pedí que viniera a casa de mi abuelo, donde yo vivía, para poder explicarle todo con calma. Él aceptó. Cuando llegó por la tarde, lo noté igual de sencillo que siempre, aunque con un aire más serio y maduro. Le ofrecí algo de tomar, nos sentamos en la sala, el abuelo estaba dormido arriba, así que teníamos tiempo, y comencé a contarle todo. Desde cómo encontré a mi abuelo cuando regresé, cómo estaba emocional y físicamente, el abandono, los días oscuros, su lenta recuperación, el regreso de algunos familiares que venían de buena fe, hasta el momento en que el supuesto abogado de mi tío vino a la casa. Le conté lo de la USB, lo que había en los archivos, los audios, los videos, todo. No omití nada. Sentí que por primera vez, desde que todo comenzó, podía decirlo todo sin tener que medir mis palabras. Daniel escuchó en silencio, sin interrumpirme, solo anotando algunas cosas en su libreta. Cuando terminé, respiró hondo, cerró la tapa de su libreta y me dijo, lo que están intentando es muy serio, Lucía. Y sí, es legalmente posible. Pero no es invencible. Daniel me dijo fue que necesitábamos entender el contexto de cada una de las pruebas que ellos pensaban usar. Cada documento, cada foto o video, tiene una explicación, me dijo. Y si no la das tú, ellos van a imponer la suya. Asentí de inmediato. Le expliqué que todo lo que había causado el deterioro de mi abuelo, todos esos ingresos al hospital y los días en que se negaba a comer, tenían una razón clara, fueron ellos. Fueron sus propios hijos, sus propias visitas, sus presiones, sus comentarios, su falta de empatía, todo eso lo acorraló, lo dejó sin ganas de seguir. Yo lo vi. Lo viví. Lo sostuve. Daniel me escuchó con atención, y ahí fue cuando me dijo que eso era precisamente lo que necesitábamos, no solo saberlo, sino poder demostrarlo. Le dije que sí, que incluso tenía pruebas. Que había mensajes, grabaciones, y también testimonios de gente que trabajó en la casa y que vio lo que pasaba. Que la única intención de quienes peleaban por esa tutela era puramente económica, que no les preocupaba mi abuelo, que no estaban ahí cuando se necesitaban. Fue entonces que Daniel, muy tranquilo, me propuso algo. Me dijo que, si de verdad quería hacerle frente a esta situación, teníamos que empezar de inmediato a reunir toda la evidencia que pudiera refutar cada uno de sus argumentos. Y aunque me dio algo de pena aceptar su ayuda, porque entendía que esto era su trabajo y no quería abusar, le dije que sí. Que no podía hacerlo sola. Le pregunté cuánto me cobraría por todo esto. Él sonrió, negó con la cabeza y me dijo, nada. Considéralo un gesto por una amiga del pasado. Sentí un nudo en la garganta, pero no dejé que se notara. Solo asentí y le agradecí con la mirada. Quedamos en vernos al día siguiente. Él dedicaría todo el día a ayudarme a recopilar todo lo necesario. Me advirtió que lo más probable era que ellos ya tuvieran algo avanzado, y que en cualquier momento podrían intentar forzar un juicio. Aunque me costaba reconocerlo, hablar de todo aquello con Daniel me ayudó mucho más de lo que imaginé. Nunca antes había tenido la oportunidad, ni la confianza, de desahogarme de verdad. Y aunque el motivo por el que estábamos juntos no era precisamente feliz, el simple hecho de compartirlo con alguien como él, alguien que no juzgaba, que escuchaba y que entendía, hizo que todo pesara un poco menos. Tal como lo habíamos acordado, Daniel llegó puntual al día siguiente. Desde temprano comenzamos a trabajar en la recolección de pruebas. Queríamos tener todo bien sustentado para cuando llegara el momento de defendernos. Reunimos capturas de los mensajes llenos de odio que recibí por parte de varios miembros de mi familia, especialmente en los momentos más difíciles, cuando el único delito que cometí fue proteger a mi abuelo. También incluimos las capturas de los mensajes que yo misma envié, donde aclaraba que cualquier persona podía venir a visitarlo, que nunca se les prohibió nada, y que, por el contrario,
muchas veces fueron ellos los que se alejaron por completo. Aprovechamos que yo había instalado cámaras de seguridad tiempo atrás, para tener una medida extra de protección por si algo sucedía, y ahí encontramos videos clave. En uno de ellos se veía cómo Víctor llegó con engaños para visitar a mi abuelo, y cómo, una vez adentro, aprovechó para presionarlo de nuevo con el tema de la herencia en vida. La incomodidad de mi abuelo era evidente. Encontramos también los documentos del hospital. Los papeles donde se señalaban los motivos de ingreso, alteraciones por problemas familiares, ansiedad, presión emocional, en más de una ocasión, fui yo misma quien lo llevó. Eso también quedó registrado. Mientras organizábamos todo, entre archivo y archivo, fuimos conversando. Inevitablemente empezamos a actualizarnos sobre nuestras vidas, sobre lo que había pasado en todos esos años sin vernos. Fue una mezcla rara pero reconfortante, juntar pruebas de una batalla legal mientras hablábamos de nuestros caminos, nuestras decisiones, incluso nuestras equivocaciones. Y sin querer, empecé a sentirme un poco más fuerte. Porque ya no estaba sola. Daniel me dijo algo que necesitaba escuchar más de lo que imaginaba, con todas las pruebas que habíamos juntado, era prácticamente imposible que perdiéramos. No solo teníamos los documentos y los videos que demostraban la realidad de lo que había pasado, sino que también podíamos pedir cualquier tipo de chequeo médico que fuera necesario para confirmar que mi abuelo estaba en un excelente estado de salud. Me recordó que lo había visto con mis propios ojos, mi abuelo había vuelto a retomar su hobby, ese que tanto le gusta y que antes parecía imposible que pudiera hacer, con una naturalidad que solo alguien sano y fuerte podría mostrar. Eso, según Daniel, era una señal clara e irrefutable de que su condición física y mental era muy buena. Eso me dio un poco de calma y me fortaleció. Sabía que no estábamos solos y que, con todo eso, la verdad estaba de nuestro lado. Impulsada por lo que me dijo Daniel, decidí tomar cartas en el asunto y llamé al abogado de mi tío Víctor. Apenas contestó, lo primero que me preguntó fue si ya estábamos listos para firmar la tutela legal. Le respondí con firmeza que no, y que se olvidaran de cualquier cosa relacionada. Sin perder tiempo, le envié la carpeta nueva que habíamos construido Daniel y yo, con todas las pruebas que refutaban sus argumentos. Le dije claramente que sería mejor que las revisaran con calma y pensaran 2 veces antes de tomar cualquier decisión, porque incluso con esas pruebas en mano, ellos podrían enfrentar una demanda por los maltratos hacia mi abuelo. Colgué la llamada con una mezcla de alivio y tensión, y Daniel me felicitó por la acción. Aunque me pareció un poco precipitado, me dijo que esa respuesta demostraría que no teníamos miedo de enfrentarlos. Aún así, Daniel sugirió que era imprescindible que fuéramos nosotros quienes interpusieran acciones legales para estar aún más protegidos y tener un antecedente claro ante cualquier movimiento que ellos pudieran intentar. Hablamos con mi abuelo y, aunque le costó un poco entender todo, aceptó que era necesario. El día que fuimos a interponer la denuncia, Víctor ya nos esperaba afuera de la casa de mi abuelo. Cuando nos vio llegar, su rostro se transformó en una mezcla de furia y desesperación. Empezó a gritar desde la calle, lanzando insultos directos hacia mí y hacia Daniel, acusándonos de traidores y de querer alejarlo de su padre. La tensión fue escalando rápidamente. Víctor comenzó a golpear la puerta con fuerza, tan fuerte que parecía que en cualquier momento la rompería. «Déjenme entrar. Esto no se va a quedar así. Mi padre es mío y haré lo que sea para proteger mi derecho», vociferaba, mientras yo intentaba mantener la calma y no dejar que me venciera el miedo. Los vecinos empezaron a asomarse, y la escena se volvió cada vez más caótica. Víctor seguía golpeando, pataleando contra la puerta, y en un momento incluso intentó forcejear la cerradura, como si quisiera irrumpir a toda costa. Su voz se hacía cada vez más agresiva y amenazante, y no dudó en lanzar insultos dirigidos hacia mí, a quien acusaba de ser la causante de todo ese conflicto. En medio de esa situación, Daniel mantuvo la cabeza fría. Sacó su teléfono y llamó a la policía. Mientras esperábamos, intenté tranquilizar a mi abuelo, que estaba adentro y claramente preocupado por todo el alboroto. Sentí que se le encogía el corazón y eso me dio más fuerzas para no derrumbarme. Finalmente, la policía llegó justo a tiempo. Los agentes se acercaron y, con firmeza, le pidieron a Víctor que se calmara y que dejara de causar disturbios. Víctor no se mostró dispuesto a cooperar al principio, seguía gritándoles, pero al ver que estaban dispuestos a tomar cartas en el asunto, finalmente cedió. Gracias a la intervención policial, logramos poner fin al altercado sin que nadie saliera lastimado. Después, logramos obtener una orden de restricción para Víctor,
que le prohibía acercarse a la casa de mi abuelo o tener contacto con él. Aunque la situación fue dolorosa y difícil, me sentí orgullosa de haber defendido a mi familia y, sobre todo, a mi abuelo. Esa noche, al cerrar la puerta y dejar atrás el ruido y las amenazas, supe que habíamos ganado algo más que un proceso legal, habíamos recuperado la seguridad y la tranquilidad que tanto necesitábamos.